Bueno, buenas tardes, Elías. Buenas tardes, Karina. Muy contenta de poder estar hoy aquí en conversación contigo. Y primero que nada te voy a presentar a la audiencia, a los que le va a llegar esta conversación. Y bueno, Elías Caprile ha investigado experiencialmente en los psicodélicos durante muchas décadas. Fundó y manejó dos refugios para emergencias espirituales, uno en Swayambunat y Anjuna Beach, en India. Recibió todas las transmisiones del Dzogchen y practicó esta enseñanza en retiros sucesivos de 3 meses en los Himalayas. Más tarde, profundizó en el estudio de la filosofía en dos universidades y produjo un sistema filosófico y psicológico basado en el budismo y el Dzogchen, de orientación ecológica y tendencia igualitaria en lo social, lo económico y lo político. Todo ello expresado en muchos libros y artículos académicos y también en varios capítulos de libro. En Mérida, Venezuela, ayudó a fundar la Coordinadora Ecológica y participó activamente en ecología política. Enseñó en universidades de los Andes, en el Departamento de Filosofía, en la Cátedra de Estudios Orientales, en centros de investigaciones de África y Asia, hasta su jubilación. Y ha dictado un gran número de conferencias en múltiples universidades de Europa, América Latina y Asia. Actualmente enseña Dzogchen en múltiples países y dentro de la comunidad internacional y también fuera de ella. Y es miembro de la directiva de International Transpersonal Association y la Asociación Transpersonal Iberoamericana. Su trabajo está muy extendido, tanto en libros de filosofía como en Journals of Transpersonal Psychology en España, México y Venezuela. Y originalmente Elías es de Venezuela. Así que, bienvenido Elías. Y Muchas muy bonito gracias. tenerte aquí, la víspera de Navidad, prácticamente, y en dos países diferentes, conectando desde dos países diferentes. Pero bueno, lo que te quiero preguntar para empezar es cómo describirías la relación entre las prácticas de Doxen y el uso de psicodélicos para el desarrollo espiritual. Bueno, evidentemente que es un elemento que el uso de psicodélicos en sí mismo no tiene nada que ver con el Dzogchen y el Dzogchen en sí mismo no tiene nada que ver con el uso de psicodélicos, pero la práctica del Dzogchen depende de un incremento en lo que yo traduzco como volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia, y este es el efecto principal de cierto tipo de psicodélicos. Bueno, eso es uno de los dos efectos principales, una ampliación del foco de atención, de modo que se tiende a trascender la división figura-fondo, pero al mismo tiempo hay un efecto que yo llamo epojotrópico, o sea, de eh, hacer más lenta la entrada en función de la conceptuación, los juicios, etcétera. Mm. Entonces, todo esto, pues, puede ser extremadamente útil para esta práctica también, si se sabe cómo manejarlo, por supuesto. No es que en sí mismo eh, un psicodélico produce Dzogchen o algo por el estilo, ¿no? Ujú. ¿Y qué nos puedes contar de lo que has extraído de tu investigación en psicodélicos en estos años? ¿Qué lecciones en estas décadas fundamentales y en tu experiencia en los refugios, con el tema de las emergencias espirituales en India, que me parece sumamente interesante? Bueno, ¿qué he extraído de esto? Pues me imagino que prácticamente he escrito tanto al respecto que ha sido mucho lo que ha salido de ello, ¿no? Pero yo creo que básicamente podríamos decir que lo que he extraído más esencialmente es la manera de aplicar Dzogchen con ellos, bajo el efecto de esta sustancia, y que esto en sí mismo
solo puede ser posible si uno va desarrollando una práctica como el Dzogchen. O sea, quiero decir que los psicodélicos son psicodélicos, el Dzogchen es Dzogchen, pero si se conocen las dos cosas y se sabe manejar las dos cosas, entonces se puede ir en un sentido muy específico y a una velocidad y con un poder muy específico también. Ujú. Interesante. ¿Y qué desafíos? Me interesa mucho la experiencia que has tenido justamente en emergencias espirituales, porque me imagino que muchas de esas emergencias espirituales también en India eh, eran, digamos, un producto, por decirlo de alguna forma, de la toma de psicodélicos. ¿Y qué has aprendido? Quizás hay algo que nos quieras compartir. Sí, yo diría que quizá no un producto, pero sí que fue el catalizador de muchas de ellas que venían de cosas que le habían pasado a la gente en su vida, de situaciones relacionales, etcétera, pero que eran activadas o catalizadas de alguna manera por estas sustancias, sí. Mm. Entonces, claro, lo que sucede es que con ella, digamos, al ellas tener este efecto ampliador te puedo mandar un diagrama también de unas fotos tomadas con MRI, o sea, con eh, eh, ¿cómo se dice? Magnetic resonance, de resonancia magnética del cerebro, y ahí se muestra claramente la diferencia entre el estado ordinario y el estado que ellos inducen. Y al ampliarse este ámbito de la atención, de alguna manera perdemos la ilusión de sustancialidad que habíamos tenido siempre. Hay gente que se alegra con esto, pero puede haber gente también que en ese momento quiere aferrarse, pero no puede porque la bioquímica de su cerebro no se lo permite. Y allí puede surgir un conflicto muy fuerte. Y este es uno de los motivos, ¿no? La ampliación y entonces podríamos decir casi compulsión que tiene la gente de aferrarse a algo concreto. Ese sería un aspecto, ¿no? Y yo lo llamo pánico, terror irracional ante una totalidad que al manifestarse nos hace percibir que las sustancias individuales no existían separadamente. Pero también puede pasar que entren contenidos a la conciencia que sean egoasintónicos, o sea, que no eh, se compaginen con nuestra autoimagen y esto genere un conflicto. Y en todo caso, si surge una gran angustia por algún motivo, que puede ser uno de estos dos, se la va a percibir más desnudamente, no a través de los filtros con que percibimos habitualmente, sino de una manera más desnuda y vamos a reaccionar con más fuerza y eso va a hacer que ella crezca y eso va a hacer que reaccionemos más, generando un bucle de retroalimentación positiva, o sea, que aumenta de su propia retroalimentación. De modo que esta angustia puede tender a aumentar hasta un umbral en el cual, si la gente tiene la preparación correcta, se rompe el dualismo. Y si no lo tiene, pues ahí surge el problema por el cual creamos estos centros para emergencias espirituales, ¿no? Mm. ¿Y cómo te ha ayudado tu práctica budista para ayudar a estas personas? Bueno, ya eso es un poco difícil de explicar porque lo que hacíamos nosotros no aplicábamos ninguna terapia Mm. específica, sino que era estar abierto ante la persona y reaccionar desde una perspectiva de alguna manera informada por el budismo y catalizada por el budismo también. Entonces, esto era una de las cosas más claves, ¿no? Tratar de hacer que la gente regrese a la normalidad cuando la bioquímica cerebral no lo permite, lo que hace es generar un conflicto que va a ser cada vez más terrible. Entonces, en este caso, pues de lo que se trata es de no intentar nada semejante, sino de dejar que la persona atraviese el proceso.
Y un proceso de estos en el ambiente correcto, con los facilitadores adecuados, pues puede en un plazo de 40 días llegar a su término y generar un estado que, si bien no es la iluminación budista, sí es mucho más integrado, coherente y libre de conflictos que la situación de la persona antes de haber atravesado ese proceso. De manera que incluso en ese proceso que no se ha estado buscando, también puede puede ser de alguna manera terapéutico. Sí. Mm, qué bien. Bueno, Elías. ¿Y qué más nos podrías contar sobre tu experiencia con psicodélicos? ¿Cómo han Bueno, sido, cómo han influido en tu vida? pues muchísimo. Digamos que no fueron ellos los que me llevaron al budismo, a diferencia de muchas otras personas de mi generación, sino que ya yo había, de alguna manera había leído sobre budismo y me consideraba budista cuando empecé a experimentar. Y yo creo que esto hizo que para mí tomaran un cariz y se manifestaran de una manera muy diferente que para la mayoría de las personas que yo conocía y que eran del grupo en que usábamos esto en conjunto, pero eso era la época hippie, por así decir, y casi toda la gente que los usaba en aquella época, fuera de círculos ya terapéuticos, etcétera, que fue como lo empezamos a usar nosotros, no tenían una preparación, lo que hacían era querer divertirse, era el uso recreacional o recreativo, mejor dicho, estoy hablando como los ingleses, recreational, ¿no? Recreativo. Y eso, pues, yo creo que no lleva en sí mismo a algo particularmente positivo o terapéutico, aunque sí puede abrirle a la gente, como le pasó a varios amigos míos, el interés por lo espiritual, esto sí. Ujú, muy bien. Y en cuanto al Dzogchen, ¿qué elementos consideras que son más transformadores para las personas que comienzan esta práctica? Pues es difícil decir porque el Dzogchen uno lo puede enfocar, lo puede abordar de maneras muy diferentes. Hay gente que lo aborda de una manera muy gradual. Y claro, en este caso los efectos son muy a largo plazo. Pero Mm. hay gente también que lo ha abordado de manera muy radical, con un aumento del volumen energético, apenas habiendo entendido la teoría tras la práctica y entonces recibiendo instrucciones para aplicarlo. Y en esto hemos tenido verdaderamente efectos extremadamente positivos. ¿Quieres compartir un poco más de estas prácticas? ¿Algún ejemplo? Teniendo en cuenta que quizás esta entrevista, esta conversación, la están escuchando personas que realmente eh, quizás no entienden lo del flujo energético que se amplía, algo que ilustrativo. Sí, pues primero habría que explicar esto del volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia. Un bebé mira todo al mismo tiempo. Y yo recuerdo cuando yo era pequeñito, estaba recostado sobre una escalera y recordaba que cuando yo estaba en una cuna veía todo al mismo tiempo y trataba de hacer lo mismo y no podía. No, estaba bajo un árbol de mango y no veía sino una hoja, un trocito de cielo, un mango, una rama, pero no podía volver a ese estado panorámico. Y era porque la explicación tántrica sería que durante el proceso de socialización del infante hay que reprimirlo para que se adapte a la sociedad y no haga las cosas que no son socialmente aceptables. Y cada vez que esto lo hacen los adultos a su alrededor y le inhiben su subjetividad, eso produce una contracción en todos los músculos que va creando como nudos en lo que la biodinámica tántrica llama el canal central.
y es lo que permite que entre energía a los centros superiores y en particular al cerebro. Te puedo mandar esta foto que te dije que la puedes usar para ilustrar todo esto. Y yo creo que con esto y esta explicación puede quedar claro lo que es este volumen energético. Mm, sí, 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 gracias. Gracias, Elías. Y esto relacionándolo con los psicodélicos. Sí, pues en la práctica del Dzogchen en particular, los psicodélicos pues lo que hacen es aumentar el volumen energético y por lo tanto aumentar el foco de atención consciente hasta que haya la posibilidad de trascender la dualidad figura-fondo de la que tanto habla en la Gestalt, etcétera, ¿no? Sí. Mm, muy bien. Y también hemos leído en tu biografía, como ya lo he comentado anteriormente, tu pasión por la ecología. Sí. ¿Y qué consideras crucial en este momento en relación a la ecología? ¿Cómo inspirar para un cambio en las actitudes humanas hacia el medio ambiente? ¿Cómo estaría relacionado también igualmente los psicodélicos y el Dzogchen? Están ambos muy relacionados porque la crisis ecológica depende de dos cosas. Bueno, la enseñanza Dzogchen y el tantrismo y el taoísmo, casi todas las tradiciones espirituales de Oriente, al igual que los cínicos en Grecia, los estoicos y también Hesíodo, hablaban de una evolución degenerativa. Esa evolución degenerativa, según el budismo, está basada en un incremento gradual a lo largo de la evolución espiritual y social humana de una percepción, primero, que no es capaz de percibir la verdadera condición de nosotros mismos y de todo el universo, y por lo tanto hace que nos sintamos separados y contrapuestos a la naturaleza. Entonces, eso ha ido aumentando la destrucción ecológica. Mientras más atrás vayamos, menos ha existido. Mucha gente diría que es porque había menos población, pero no, si tú te vas al Amazonas, por ejemplo, hay un etnólogo francés que se llama Philippe Decolat, él estuvo con los Achuar en Ecuador y observó que los sitios habitados por ellos por más tiempo tienen mayor biodiversidad que los sitios que estaban deshabitados. Y se trajo un equipo de investigación de Francia y comprobaron que en todo el Amazonas la mayor biodiversidad era donde había habido actividad humana por más tiempo. Y llega a la conclusión de que la naturaleza es una creación humana en el Amazonas. Y lo mismo cuando va a estudiar Norteamérica, también llega a la misma conclusión. Entonces, evidentemente que no se había desarrollado entre estos indígenas, que eran, por cierto, usuarios de psicodélicos, no se había desarrollado de la misma manera la contraposición con el medio ambiente y otro elemento muy importante que es esta visión túnel que no permite que aprendamos las interconexiones, porque no nos damos cuenta que lo que tomamos en la salida del túnel, lo que percibimos a la salida del túnel, es parte de una totalidad en la cual cada elemento depende de todos los demás. Y esto lo ilustra el Buda con la historia de los ciegos con el elefante, ¿no? El que toma la trompa, adaptándolo a nuestra época, es una manguera de bomberos para esa persona. El que toma la oreja dice que es un aventador para separar el grano de la cáscara. El que pone la mano sobre el ojo dice que es un cuenco. El que toma un colmillo dice que es un gancho para llevar bloques de hielo. El que abraza la pata dice que es un pilar. El que pone la mano en el lomo dice que es un trono. El que pone la mano en la cabeza dice que es una olla de barro invertida. Y el que toma la cola trata de salir corriendo asustadísimo, gritando que es una serpiente. Es una percepción fragmentaria que no nos permite aprender las interconexiones.
Entonces, claro, esto es lo que hay que curar para curar la crisis ecológica. Y pues la gran esperanza es que la gravedad de la crisis induzca también una necesidad en un número cada vez mayor de personas de curar esa percepción fragmentaria y esa ilusión de contraposición con el medio ambiente que estarían en la raíz de la crisis ecológica. Muchísimas gracias, Elías. Muy interesante. Sí. Muchas horas, no podremos hacer demasiado, pero por lo menos sembrar una pequeña semilla que nos permita abrir otros espacios en el futuro en los cuales exploremos todo esto de manera mucho más a fondo y de manera mucho más exhaustiva, ¿no? Mm. Sí, sobre todo yo creo que sería muy interesante que pudieras, como está relacionado con psicodélicos, compartir algunas prácticas que tengan que ver con el tema, que puedan ayudar a justamente profundizar en las experiencias psicodélicas. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. También tú me tienes que servir de partera. O sea, tienes que ayudarme a irme sacando por el interés que tú conoces, cuál es el interés de tus alumnos, irme sacando a mí lo que puede ser más útil para ellos en base a mi experiencia y conocimiento en general. Entonces Mm. ahí dependo también de tu habilidad como partera. Seguramente también los alumnos son unos parteros increíbles que Ok. saben muy, muy bien cuál es su necesidad, así que yo creo que vas a estar muy apoyado en poder difundir tu sabiduría, tus enseñanzas y toda esta experiencia de tantos años que tienes en ambos ámbitos. Sí, Pues muy excelente. bien, Esa es la Elías. idea. Siempre para mí hay mucha gente que enseña Dzogchen y habla y pone prácticas y no permite preguntas. Yo lo que más estimulo es las preguntas, de modo que el conocimiento vaya surgiendo de manera interdependiente y no que sea solo algo impuesto desde arriba, ¿no? Mm, muy, muy interesante. Si nos quieres compartir algo más para cerrar. Bueno, quizás te diría el principio de la enseñanza Dzogchen es la liberación espontánea de los pensamientos y las pasiones. Y esto implica la práctica esencial del Dzogchen está basada en la ruptura espontánea de las tensiones. Siempre que hay dualismo y que le damos importancia, valor y cargamos con una ilusión de verdad y carácter absoluto nuestra experiencia, hay tensión. Y cuando esto se rompen las tensiones. Y eso es el punto esencial de la práctica de Dzogchen y lo que aplicamos también en relación al uso de psicodélicos. Mm. Bueno, muchísimas gracias, Elías, por tu tiempo, tu dedicación y ya estaremos contigo a la brevedad. Muy bien, pues muchas gracias a ti y en contacto seguimos para antes de que comencemos el curso ponernos un poquito más de acuerdo sobre los detalles. Gracias, Elías.
Y muy relacionado con los psicodélicos también. Claro.